Ujú. ¿Cómo estás viendo después del boom que hubo en el 2021 en cuanto a financiación, valoraciones, startups, etcétera, que ahora hemos visto una gran caída? Ujú. ¿Cómo se presenta, cómo ha sido final de 2024, inicio de 2025, cómo se presenta para de aquí en adelante? A nivel de inversión, quieres decir. Sí, y en cuestión de money, pues operaciones. Mm. ¿Veis que el mercado tienta a comprar y a consolidarse o que todavía no está preparado? Bueno, aquí, bueno, hay varias cosas a decir al respecto. Un poco de qué es lo que estamos viendo a nivel de inversión. Bueno, que siempre, bueno, hay actividad en este punto. Se habla mucho acerca de las valoraciones que cayeron, es decir, el 23 y tal, se pusieron de moda las empresas camello, las que no necesitaban inversión, las que podían seguir adelante y demás. Pues eso hizo que quizás algunas compañías que habían levantado a valoraciones grandes, por decirlo así, antes, les costaba hacer la siguiente ronda y ahí hubo mucho de ronda puente, notas convertibles, tirándolo un poco mucho más hacia adelante cuando se iba a formalizar la siguiente ronda. Entonces, ahí hubo un segmento que diría que se quedó un poco ahí atrapado y que le está costando salir de ese segmento y ahí hubo todo ese discurso hacia, no, vamos hacia eh, profitability, a llegar al break-even, a poder ser autosostenibles y demás. Em, pero bueno, y luego las rondas pre-seed y demás pues han seguido desarrollándose, es decir, hay bastantes fondos con capital, es decir, cada vez más, es decir, O hoy, sea, hoy más que ¿crees que nunca, capital no falta? capital no falta. L- Lo que pasa es que toda esta narrativa pues ha llevado mucho más a buscar, oye, pues que me presentes números, Claro, o tracción, sea, son más exigentes. métricas, sí, pero bueno, más exigentes con las que no están performando de forma adecuada, es decir, las startups las buenas pues consiguen capital, y no digo que las malas no, pero claro, hay ciertas narrativas que son tendencias en el sector, es Ujú. decir, ciertos sectores que están mejor valorados, ahora se busca más una tendencia, un sector concreto, algún sector está como más castigado, de percepción. Pero bueno, lo que diría yo que falta es quizás más esas salidas de ventas completas, es decir, van sucediendo, pero yo creo que para el ecosistema en general sería ideal que hubieran más exits. Desde tu visión más jurídica, ¿qué crees que se podría hacer para proporcionar liquidez a algo que de por sí es ilíquido, ¿no? Que es al final invertir en empresas que son privadas. Ya, bueno, eso ya es como un debate que incluso lo comentábamos con un gestor de un fondo, es la, la no existencia de un mercado secundario, ¿no? Para dar liquidez. Es decir, Ujú. esta ahí es como una opinión, ¿no? No tengo los datos específicos, pero quizás hay muchos business angels que han invertido en varias startups, pero no tienen liquidez y quizás puede tener en su portfolio en papel startups que van muy bien, pero que no ha llegado o no ha encontrado o que no es factible para él pues convertir esas ganancias de papel en euros. Por ejemplo, eso, pero ya no es tanto a nivel jurídico, sino que es que el mercado Bueno, sí. lo propicia. Sí, al final yo estoy de acuerdo contigo, que seguro que hay muchísimos inversores que tienen una plusvalía latente en sus invertidas pues bastante grande, ¿no? Pero tienen el problema de que tienen el dinero en papel, ¿no? Que no lo pueden convertir en líquido, ¿no? Entonces mi pregunta es, desde el punto de vista jurídico y como abogado mercantil te lo pregunto, ¿no se podría crear a nivel legal alguna especie de plataforma
Si no existe ya, O, que o no lo- ecosistema, si no existe, exacto, porque lo Mm. desconozco, en la que se posibilite la transacción de secundarios para este tipo de operaciones, ¿no? Porque quizá yo quiero invertir en una empresa Ah, que no está haciendo ronda. mm. O entonces no tengo la oportunidad de invertir, pero quizá en esa empresa hay un inversor que tiene una plusvalía latente que para él ya es suficiente y quiere vender las participaciones. Y yo quiero entrar, pero la empresa no necesita capital, entonces no hace una ampliación. Entonces es como que no se posibilita el match, ¿no? Que en un mercado público sí que se podría hacer, que es que el inversor Sí, me sí. venda las participaciones. Bueno, desde un punto de vista hipotético, una plataforma así podría existir. Lo que le vería como retos a incorporar, es decir, por ejemplo, muchas veces en los mismos pactos de socios, estatutos y demás, no es 100% libre la transmisión o se limita a terceros. Es libre la transmisión la transmisión de participaciones entre los mismos socios, pero no hacia terceros. Y sí, tienes que Sí, em, tener la aprobación de junta, por ejemplo, para vender a esos terceros. También tienes los derechos de derechos de adquisición preferente, sí. los derechos de tágalo y demás, de acompañamiento. Y entonces habría que, o sea, desde un punto de vista, si existiera esta plataforma, eh, hipotéticamente, yo pienso que si a esa plataforma, pues alguien quiere entrar o ponerla, tendría que esa startup objeto de la venta de las participaciones tendría que tener ciertos mecanismos internos en estos temas que permitan que eso pueda suceder sin que sea un pain burocrático muy grande, ¿no? Ujú. Pero desde un punto de vista conceptual podría existir este tipo de plataforma y ir resolver este tipo de retos contractualmente en pactos de socios, estatutos y demás. Pero, pero bueno, sería un reto interesante y chulo que si alguien lo quisiera abordar. De hecho, más ahora, ¿no? Que como comentabas, cada vez el capital privado es más común. Has comentado antes que no es que falte capital, ¿no? Es simplemente que en determinados ciclos de mercado pues existe un punto a considerar que es el tema de las valoraciones, pero bajo mi punto de vista sí que es verdad que cada vez veo que todo el tema de inversión en compañías privadas es más conocido porque al final, históricamente, pues siempre se habla, ¿no? Que tiene más rentabilidad que el S&P 500, por ejemplo, o cosas así, que al final te hacen considerar la inversión en compañías privadas como una alternativa. El problema es bueno, pues que eh, eso, que son privadas y por tanto son ilíquidas. ¿Tú crees que los fondos de capital riesgo que, que son de la añada del 19, 20, 21, que su fase de inversión fue en una fase donde las valoraciones eran muy altas, para desinvertir sus participadas van a tener que bajarse los pantalones Buah. y, y decir a los inversores, oye, que vienen tiempos difíciles? Eh, Es decir, sí, es muy genérica la pregunta porque tendrías que ver el portfolio de un fondo en particular, ¿no? Al final, eh, claro, e- ellos tienen que hacer su media, ¿no? De retornos en función de todas las inversiones que han realizado. Dudo mucho de que esos 2 años los condicione en su retorno global de todo su fondo. Tendría que ser como un caso muy particular que hayan, de ¿No? hecho, un Si despliegue les de... pilla los 2, 3 primeros años de fase de inversión, que es cuando se concentran las inversiones, por lo que soy Bueno, pero partiendo conocedor. del supuesto que todas hayan, no hayan podido em, crecer su valoración y que eso, A eso me eso es refiero. muy dudoso. Es decir, claro, siempre tienes tus outliers, ¿no? Al final el fondo suele recuperar
su fondo a través de uno o dos que son los los que la han petado, ¿no? Sí, pero no pensaba tanto en estos outliers, tampoco dentro de estas 10 que se pone siempre como ejemplo, 10 startups en un portfolio en las que una o dos son auténticos unicornios que devuelven el fondo o lo intentan. 3 o 4 que mueren y 3 o 4 hay en medio que crecen bien, que incluso pueden ser rentables, pero que no les va a cambiar la aguja al Venture Capital porque no hacen por 2 y por 3 todos los años, sino que crecen a un 30, 40, 50%. Yo me enfocaba más la pregunta hacia este tipo de empresas que se les puede llamar VC orphans, huérfanas de Venture Capital, en las que tienen un cap table con inversores financieros, en las que la valoración a la cual se hizo la ronda en los años 19, 20, 21 fue alta y que ahora el crecimiento ajustado no pueda justificar una valoración superior a la ronda anterior. A este perfil de empresas iba enfocada mi pregunta. No sé si me he explicado Sí, bien. totalmente. Pero bueno, ahí yo creo que sería una... No Y no tengo son los pocas, elementos como porque para... son casi la mitad de un portfolio, pueden ser casi la mitad de un portfolio de Ya. Venture Capital tranquilamente. Yo aquí sí que veo una cosa y es que tal y como antes daba puntos en contra de que las empresas sean privadas, ahora doy un punto a favor y es que cuando tú tienes una compañía que es privada, tú decides quién entra en tu cap table, ¿no? Tienes la opción de hacer un match con un inversor. Al final no es solo cosa de uno, no es solo el fondo el que te pone la pasta y tú tienes que aceptar sí o sí, ¿no? Al final es una relación bidireccional en la que si al final tú estás intentando levantar el capital y a un fondo no le encaja la valoración, pues simplemente te vas a otro. Puedes Eso, escoger quién entra, pero no cuándo. eso, punto número uno. Y punto número dos, sería muy, o sea, para que una valoración eh, cayera en una empresa, partimos de que las empresas que siguen vivas crean valor, porque si no crean valor, el mercado las eliminaría porque estamos en un contexto de mercado capitalista. Entonces, eh, mientras una empresa está viva, significa que de alguna manera está generando valor. Y entonces, cuando tú vas a hacer la siguiente ronda, es fácil justificar que, oye, aquí han habido unos inversores que han pagado esto, em, la empresa desde ese momento hasta este otro momento ha conseguido todo esto, nosotros, por tanto, decimos que la valoración es tanta. ¿Te la pueden comprar? No te la pueden comprar. Pero ahí también el punto que yo voy es, como la compañía es privada, tú decides la persona que te entra, que no tienes por qué aceptar cualquier tipo de valoración. Pero los inversores financieros tienen un timeline y necesitan salir, porque sus LPs que exigen su dinero de vuelta, necesitan salir a un tiempo determinado, ¿no? En su fase de desinversión. Y lo que comentas, hay dos factores importantes y es que, claro, no harás una ronda si no te interesa hacerla, porque no hay una valoración superior a la anterior, pero aquí hay dos puntos importantes que se correlacionan entre ellos y son el momento de mercado no es el mismo. Al final, las startups, las valoraciones de las startups se rigen mucho más por la expectativa de lo que puede ser de lo que respecto a lo que ya es, porque de lo que ya es hay poco demostrable. Entonces, los múltiplos, que al final es en muchas ocasiones por lo que se puede llegar a valorar una startup, están muy condicionados al momento de mercado. Si el momento de mercado en 19, 20, 21 dice que el múltiplo es tanto y pasan los años y me toca desinvertir y ahora el múltiplo de promedio de mercado es 2 puntos menos, por mucho que tú quieras ir al mercado y exigir una valoración superior a la que tenías antes, el mercado te está diciendo que no. El- ¿Cómo combates el múltiplo de mercado? Es que ahí es el problema, no es el mercado, es el inversor privado. Que el inversor privado te va a intentar justificar una valoración y intentarlo llevar a lo más bajo posible, ¿vale?
Eso desde luego. Por ejemplo, si estás hablando de un potencial exit, ya es que no se necesita ni ampliar capital. A lo mejor la empresa no tiene necesidad para hacer una ampliación a nivel financiero y te puede hacer el favor de intentarte mover un secundario para que tú puedas salir, ¿no? Porque al final eso también es una buena praxis de las empresas, ¿no? Intentar darle liquidez, dentro de darle liquidez a sus propios inversores, porque al final la mayoría de inversores quieren una rentabilidad que por eso han invertido. Pero a partir de ahí, para mí no es el mercado dice X, el mercado al final es el fondo con el que tú estás hablando y como estás en una compañía, como de compañías privadas, pues si ese fondo dice una cosa y la compañía no está de acuerdo, pues no se tiene por qué malvender. Ese es mi punto de vista. Bueno, entiendo los dos puntos. La cuestión es que aquí es como cada caso es un mundo, es el múltiplo que ha habido según como lo comentas tú. Tiene cierto control limitado acerca de buscar esa liquidez, pero tampoco tienes un control 100% claro de cuándo va a llegar y en qué Claro. términos va a llegar. Entonces, bueno, yo creo que aquí el punto es que mientras los fundamentales del negocio hayan crecido de forma positiva, pues eventualmente se va a volver al estado, el equilibrio natural de las cosas. Y cuando no ha sido así, pues habrán ciertas reestructuraciones que generalmente alguien no estará contento con ellas, Y, seguro. y que totalmente, y que aquí al final hay otro factor, ¿no? Que es la geografía. O sea, el apetito inversor que hay en Estados Unidos no es el que hay en España, no es el que hay en Suiza, no es el que hay en Emiratos, y al final una empresa siempre va a buscar el mejor escenario para ella, ¿no? Entonces, al final, ahí eso es un punto a favor de la empresa sea privada, ¿no? Al final, cuando la empresa es pública y cotizas en bolsa, tú no controlas la persona que tiene tus participaciones, mientras la empresa es privada, sí. Sí, sí. Ujú. Pero si no te gusta la novia de aquí, pues búscate una de fuera y ya está.